Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Hoy estamos en el segundo día de celebración de estos primeros 10 años de la cosecha. Gracias. Este aplauso es para todas y todos ustedes también. Bueno, estamos inaugurando este nuevo pequeño espacio para encuentros, presentaciones, talleres. Esperemos que, bueno, inaugurarlo ya en estos días con todas ustedes y ya es un gran regalo, ya se está llenando de muchas historias. Pero bueno, es un espacio también a disposición de toda la comunidad. Bueno, obviamente es muy emocionante poder llegar a estos 10 años, a este ciclo que se va cumpliendo, de mucho caminar, de mucho andar, de muchos encuentros. El agradecimiento, el festejo, la celebración no es solo para las que estamos detrás del proyecto, sino que todas las que lo hacen posible. Entonces, las autoras, las editoras, los lectores. Entonces, realmente es una celebración a todos ustedes también. Y bueno, decidimos crear este espacio, este diálogo, este conversatorio, porque valoramos muchísimo todo lo que hay detrás del trabajo periodístico, narrativo, cinematográfico y también de investigación. Y creemos que las voces incómodas, las voces radicales, las voces fuera del coro, hay que reconocerlas y ampliarlas. Esto es algo que hemos intentado hacer en estos 10 años y por eso pusimos a dialogar estas 5 personas con una aportación tan valiosa. Agradezco mucho a todas ustedes, Marisol, Gaby, Miquel y Daniela por estar acá, por compartirnos un poco de su recorrido. Y bueno, sin más, voy a dejar a Gaby, que es nuestra moderadora estrella, la tarea de presentarnos a nuestras invitadas. Y bueno, muchas gracias otra vez a todas y todos por estar aquí hoy. Bueno, primero, ¿sí se escucha? Bueno, muchas gracias a La Cosecha, a sus libreras, libreres, por primero felicitaciones, ¿no?, por estos 10 años. Muchas gracias por invitarme y también por hacer estos espacios de encuentro. No sé si pasamos a la conversación, les presento muy rápido a cada una y cada uno de acá. Marisol Anzo viene de la academia. Marisola se ha dedicado a investigar sobre todo la violencia patriarcal, la violencia feminicida, con un trabajo bastante destacado desde el Colegio de la Frontera Norte y también acá en el CESMECA. Paso con Gaby Domínguez Rubalcaba. Gabriela es cineasta, ha trabajado hasta ahora 2 documentales. Uno es que yo creo que algunos de ustedes han visto, Formas de atravesar un territorio, no se podría decir un retrato, pero algo muy bello sobre San Cristóbal, sobre los Altos, algo también de Chiapas. Y se me está yendo el del hipocampo, la danza del hipocampo, también algo más personal, también muy bello, y dentro de poco nos contará de su próximo trabajo que ahora está en progreso. Miquel Ruiz, narrador, ensayista, crítico literario. Y estoy haciendo realmente algo muy breve de cada una de ustedes, de cada uno, porque créanme que es gente que ha trabajado bastante y muy bien. Miquel, con varias novelas, premios también, una de las voces más destacadas de la narrativa chiapaneca y yo diría también de la narrativa mexicana contemporánea a nivel latinoamericano. Y Daniela Arrea viene desde el periodismo, también desde el documentalismo, con un trabajo muy amplio, también varios libros a su haber, muy dedicada a la investigación profunda y también con un trabajo bastante reflexivo sobre los cuidados en la vida en los contextos de múltiples violencias. Entonces, bueno, voy a empezar esta conversación. Para quienes estén apenas llegando acá, la conversación que nos propuso La Cosecha era, pues, cómo
cómo es esto de crear, narrar, investigar y habitar un territorio cuando está asediado y atacado constantemente por múltiples violencias, ¿no? Nos estamos refiriendo a Chiapas, a Los Altos y también obviamente a San Cristóbal de las Casas, que es donde muchas personas que estamos aquí habitamos y hacemos nuestra vida, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una conversación muy rica que va a ser, ¿no? Porque el cine, la academia, la literatura y el periodismo que se ha metido a trabajar profundamente y a pensar, ¿no? A reflexionar, a hacerse preguntas muy incómodas sobre cómo es habitar además un territorio que de por sí, o también otros de otras latitudes de México, territorios con historias bastante complejas, ¿no? Históricamente complejas, socialmente llenas de urdimbres, ¿no? Que no son fáciles incluso para las personas que están trabajando profundamente y viviendo ahí, que a veces no podemos comprender, ¿no? Cuál es esa realidad que nos está, que habitamos y que hacemos, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, y voy a empezar desde Marisol, esta, ¿no? Que nos decía, ¿qué significa narrar? ¿Qué significa investigar cuando el territorio está herido? ¿No? Cuando las personas, ¿no? Cuando sus poblaciones están ahí, ¿no? Permanentemente con el trauma, las heridas. ¿Cómo hacemos de esta cotidianidad? Y desde tu trabajo, Marisol, cuéntanos tú en tu experiencia cómo ha sido ese quehacer. Muchas gracias, Gaby. Aprovecho estas primeras palabras para felicitar a Fran, a Ro, a La Cosecha por estos 10 años. Esperamos 10 años más. Y gracias a las compañeras, el compañero que están acá también en el panel. Creo que desde la academia es una pregunta muy interesante y creo que desde una academia crítica feminista, que es en la que yo me sitúo y habito, este trabajo de investigar en territorios heridos por la violencia tiene que ver con desarmar incluso los pasos que nos dijeron que eran los pasos necesarios para investigar, ¿no? Que es desde la distancia, como la investigación patriarcal nos dice, la distancia, el no involucramiento emocional, el no escuchar los saberes y las voces y no reconocer los saberes y las voces de las personas que viven en los territorios, porque supuestamente quienes habitamos estos espacios somos las personas expertas, pero realmente creo que investigar desde otros lugares, hacerse parte de esos territorios también implica cuestionar estos mandatos, estas formas en las que nos han educado para investigar desde ahí, hacernos otras preguntas a nosotras mismas como investigadoras, pero también a las personas, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de esas personas con las que estamos trabajando y cómo la academia puede ponerse al servicio a través de nuestras investigaciones de una manera humilde y acotada a las necesidades que tienen, ¿no? Yo creo que eso respondería por ahora. Bueno, igualmente felicitar a La Cosecha y bueno, a todas las que estamos aquí, porque la verdad es que qué gozo poder tener un espacio como La Cosecha ya por 10 años y que vengan muchos años más. Y bueno, respecto a la pregunta, ¿qué significa narrar cuando el territorio está dolido? Y bueno, no sé, a mí como que pienso mucho en cómo los que vivimos acá y los que no vivimos acá, los que de cualquier manera pueden venir y darse cuenta, y en el país completo, en el país entero, hay algo que creo que es bien importante, y es como cuando reconocemos lo que nos duele, cuando reconocemos lo que nos afecta y lo que está vulnerando nuestro estar, incluso identificar primero
esa primera parte que tiene que ver conmigo misma primero, también en relación con los demás, pero es justo cuando podemos hacer esa relación, me parece, que podemos sentir el dolor, la tristeza, el miedo, incluso el enojo, ¿no? Como todas las emociones que nos atraviesan, reconociendo ese vínculo, ¿no? Y creo que ese primer paso que tiene que ver con el dolor, con dolerse, con el duelo, que el duelo es necesario, ¿no? Es necesario incluso para no solamente atravesar esa emoción, me parece, pero también para conectar con, pues eso, con el dolor, pero también para atravesar y permitir que algo más pueda surgir, ¿no? Como llámese violencia sistémica, llámese todo lo que está pasando, ecocidio, todo lo que está pasando no solamente a los seres humanos y a los pueblos, sino también a todos los seres que habitan, a los seres humanos y no humanos, ¿no? Como la naturaleza, el agua, los animales, ¿no? Entonces, como que al final, si no tenemos si no nos hacemos parte desde reconocernos, pero también reconocer esos vínculos, me parece que es ahí donde podemos pues comenzar a pensar qué significa narrar reconociendo primero esos vínculos y ese dolor que nos atraviesa a todas, ¿no? Gracias, Gaby, gracias, Marisol. Yo me quedo pensando en esto del reconocimiento del lugar propio, ¿no? Para empezar no sé si empezar, pero también cómo estamos respecto a estos vínculos, ¿no? Que hacemos en los territorios heridos, ¿no? Y también esto súper importante que tú decías, Marisol, ¿no? Del no imponer la necesidad, ¿no? De, no sé, por así es una palabra fea, digamos, de como una agenda propia, ¿no? Y entonces igual en esta misma pregunta, Miquel, ¿no? En la literatura, que es además que para hacer literatura necesita ser muy libre, ¿no? O al menos digamos ya en su hechura, digamos en su hechura es compleja, ¿no? Pero, o sea, digamos, lo que vemos al final, lo que leemos, tiene que ser muy libre. Y cómo como escritor, ¿no? Te pones frente a esta pregunta, ¿no? O sea, ¿qué significa el escribir con estos otros vínculos, ¿no? Con esto de no sé si no imponer una necesidad propia, porque, digamos, la literatura tiene otras necesidades, pero sí del estar en estos territorios dolidos, ¿no? Y también con unos vínculos, pues, muy atravesados, ¿no? Por esto, del vivir aquí. ¿Cómo está ahí la literatura y la escritura? ¿Cómo la ves tú? Gracias por la pregunta, pero igual quiero felicitar a Francesca, a personas que están involucradas en este evento, en esta celebración, por la existencia de una librería digna y con buenos tratos también con los autores. Agradezco por ello. Y creo que desde mi experiencia podemos pensar en diferentes concepciones de territorio. Un territorio en términos de espacialidad como tal, ¿no? Física, pero también podemos hablar de territorios en términos de memoria, la memoria como un territorio, el libro como un territorio, el idioma como un territorio, y cómo cada uno de estos territorios también pueden fragmentarse, también pueden estar habitados por un tipo de dolor, si lo vemos de esa manera, ¿no? Cada uno de estos tipos de territorios, por ejemplo, nada más rápido, en términos del idioma, ¿no? Como el idioma tzotzil, por ejemplo, ha tenido históricamente una importancia menor, pero bajo un peso mayor de otro idioma que lo aplasta, y cómo entonces quienes lo hablamos
tenemos que resistir, y yo creo que justo adquiere este sentido de resistencia cuando tenemos que hablar conscientemente de que no lo deberíamos de hacer, ¿no? Porque históricamente, al menos para nosotros, en mi caso, y para muchos compañeros que estamos escribiendo ahora, nuestra discusión es siempre cómo escribimos nuestra lengua, cuando fuimos siempre educados en español, o todo el tiempo aprendimos a leer y a escribir en español, y no en nuestra lengua, y hacerlo ahora en nuestra lengua es como regresar a un territorio que se nos despojó en la escuela, ¿no? Es algo que muchas veces no lo reflexionamos tanto así, pero el hecho de que nos eduquen en un idioma que no es el que elegimos, que nos hagan exámenes en un idioma que no es el que estudiamos, es un tipo de violencia en un idioma que nos marca significativamente en un cuestionamiento de ¿por qué? ¿Por qué así? ¿No? Hasta que llegamos en un momento dado de entender que, dirían hace rato, sistémicamente nos imponen este otro idioma. Hay otros territorios que, por ejemplo, Rincón Chamula era gente que habitaba en este municipio de Chamula, pero por un conflicto político armado tuvieron que separarse y tuvieron que irse a otro lugar por cuestiones de violencia, ¿no? Pero que ellos se reconocen, digamos, parte de este pueblo, pero que histórica y políticamente tuvieron que separarse porque entre ellos comenzaron a atacarse, a conflictuarse y a tener diferentes tipos de liderazgos. Lo interesante es qué cuenta quien lo cuenta. Antes de escribir yo esta novela, leí, por ejemplo, Jacinto Pérez Pajarito, el último líder tzotzil, y justo nos cuenta este señor de apellido Pastrana, Coleto, de San Cristóbal, que Jacinto Pérez Pajarito, o Chixtot, fue el último líder de la Segunda Guerra de Casta en San Cristóbal de las Casas o en Chiapas, cuando no fue así, ¿no? Él no dirigió ninguna guerra de castas, pero así nos lo cuenta él y así lo creemos, ¿no? Y cómo, y yo lo he contado en algún momento, este personaje de tzotzil, en el mismo pueblo de Chamula, no lo pueden ni escuchar, ni verlo en pintura, porque fue simplemente un personaje malo, ¿no? Y yo entonces me preguntaba, ¿por qué en su propio pueblo, incluso por qué para los coletos fue un personaje malo, pero por qué también dentro de su propio pueblo fue un personaje malo? ¿Quién construyó ese imaginario sobre él, tanto fuera como dentro, como un personaje malo u oscuro, ¿no? Entonces la investigación me llevó, y eso gracias también a la investigación, a ver documentos, aparte de la oralidad, a ver documentos, cómo se construye este imaginario oscuro sobre él, pero cómo él también alimentó de algún modo ese imaginario. Terminé escribiendo Los disfraces de la muerte con eso. Pero creo que un trabajo muy particular que me pareció, y creo que es mucho más conectado con esta pregunta, es en la escritura de El origen de la noche, sobre la masacre de Acteal, por ejemplo, ¿no? Y lo he dicho en algún momento,
El Origen de la Noche no era la novela que quería yo escribir, ¿no? Que es la historia sobre una de las sobrevivientes de la masacre, y que yo fui a investigar, a querer hablar con ella, porque me enteré de su historia después, y aquí lo quiero conectar. En el doctorado yo investigué sobre un tema de la memoria, la memoria humana en concreto, y cómo nuestros recuerdos pueden estar asociados sobre diferentes aspectos de nuestra cotidianidad, pero en particular cómo nuestra memoria también puede estar influenciado bajo una herida, como estos recuerdos postraumáticos, ¿no? Y que nos habita constantemente y todo el tiempo, y cómo eso también altera nuestra cotidianidad. Entonces yo quise ir a dialogar con esta chica con la que yo quería construir su historia, cuando ella recibió esta esquirla de bala a los 5 o 6 años, y cuando llegué con ella, al fin, me llevó una periodista, de hecho también, cuando llegué con ella al fin, no pude intercambiar con ella ni una sola palabra, ni una sola palabra. Le hice preguntas, me acerqué y no me contestó ni una pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo entonces podía yo reconstruir una historia a partir de ella misma si ella no la quiere contar? No la puede contar, no la quiere contar. ¿Cómo entonces hablar de ello? Por supuesto, hay muchas justificaciones. Y lo que siempre termino diciendo es lo que después me dijo la abuela, porque estaba con su abuela, me dijo, eso es lo más doloroso para mí, porque ella no quiere contar y quizá no lo recuerda, pero lo que yo quiero es que se recuerde, y cada vez más yo lo estoy olvidando, ¿no? Entonces a mí me pareció eso muy fuerte, muy doloroso. Incluso yo como investigador salí bastante afectado con esta entrevista al final, y por eso terminé escribiendo la otra historia. Es decir, esto que vive ella no lo deseó jamás, incluso no lo pensó jamás, y quizá ni lo quiere pensar, pero están los otros que sí están vivos, y quizá ellos sí lo pensaron claramente, lo planearon, qué es lo que querían hacer, y tampoco se escucha sus voces, tampoco son escuchados, porque el poder, el sistema así le conviene, que no se hable de ello y que no hablen de ello. Y entonces yo terminé dándole la voz a un paramilitar, ¿no? Entonces, bueno, es una forma de contar, ¿no? Y quizá, ya para cerrar esta participación, esta primera parte, quizás si hay una segunda parte. Es que algunos lectores me han dicho, digamos, ¿cómo puedes contar estas cosas tan dolorosas? ¿No? Y algunos me dicen, no tienes alma para estas cosas, ¿no? Yo les digo, si supieras cuántas veces lloré antes de escribir esa historia. Antes de escribir, porque si fuera en el proceso no tendría sentido para mí. Pero justamente para poderlo contar tuve que desahogarme de todo lo que yo fui encontrando, incluso, y todo esto es en la parte de la investigación nada más, ¿no? Para poderlo escribir, ¿no? Y poderlo contar como está contado, ¿no? Bueno, quizá haya algo más al respecto, pero igual podemos escuchar a las y los compañeros. Muchas gracias, Miquel. ¿Y ahí se escucha o se apagó otra vez? ¿Se escucha? Sí. Yo me quedo pensando también en esto de que, o sea, también hay silencios, ¿no? En esto de narrar en estos territorios heridos, investigar, querer contar algo, también es enfrentarse a esos silencios, ¿no? A esta memoria que tú bien dices, ¿no? A la memoria o a la lengua, que también es un territorio habitado. Entonces, yo con esto quiero preguntarte también, o sea, en la misma tónica, Daniela, y que el periodismo a veces es de lo que se tiene que enfrentar a veces de primera mano, ¿no? Porque estás dialogando cuerpo a cuerpo, frente a frente, con esas personas que justamente, o sea, no sé, no están buscando quizá igual en decir una verdad, ¿no? Están buscando denunciar o simplemente contar, pero ¿cómo hacer, no? O sea, seguimos en la misma pregunta de narrar, ¿cómo narrar
en un territorio herido, pero también frente a los silencios, ¿no? Pero también, o sea, casi que tocando a veces el dolor, ¿no? Porque por algo, o sea, lo que te pasó a ti, Miquel, ¿no? En la investigación, o sea, creo que se ve de manera muy cruda, ¿no? También a veces creo en el trabajo periodístico cuando hay un trabajo ético, ¿no? Entonces, Daniela, no sé qué nos quisieras compartir al respecto, por favor. Gracias. Buenos días, ¿sí se escucha? Ok. Buenos días y bueno, otra vez ayer ya nos echamos una porra incluso, pero otra vez seguimos celebrando sus 10 años y pues un gusto estar aquí con todas ustedes. No nos conocíamos con algunas, pero con otras sí, y es bien importante escuchar cómo desde su experiencia se relacionan con los territorios heridos, ¿no? Y se vive de manera distinta si les da preguntas distintas, ¿no? También desde su práctica. Yo, bueno, con la pregunta sobre el silencio, justo cuando Miquel estaba contando de esta joven que no quería o no podía hablar, ¿no? O contar su experiencia oralmente, ¿no? Probablemente, como tú mismo decías, se expresa esa experiencia de un montón de formas en su vida cotidiana que a veces nos pueden ser ilegibles. Pero bueno, pensando en el silencio oral, ¿no? Por al menos, por así decirlo, sí, como que te escuchaba y pensaba, claro, es que el silencio, hay muchas cosas que tenemos que desaprender para escribir sobre los territorios, los espacios heridos, y como ya lo habías dicho, ¿no? Había que desaprender las formas de investigar, y creo que una de esas cosas que hay que desaprender es la relación que tenemos con el silencio, ¿no? Se nos enseña que el silencio es nada, ¿no? O se nos enseña en el periodismo y también en muchos otros espacios, como la importancia de lo fáctico, de lo que se puede enunciar, de lo que es legible. Y para estos espacios, pues justo hay que aprender que no es así, ¿no? Que el silencio está diciendo un montón de cosas, que los tartamudeos significan también un montón de cosas, que el ir y venir en las versiones sobre el recuerdo también significa un trauma, y sobre esto hay un montón de experiencias ya escritas, ¿no? Ya desde la academia, desde la poesía, ya se ha explorado mucho en cómo el dolor nos afecta la forma en la que enunciamos, ¿no? Y bueno, en mi experiencia como periodista lo que he aprendido es primero eso, como poner atención al silencio y no preguntar quizá como lo tuviste que hacer tú después de un tiempo con ella, sino estar presente, ¿no? Y estar presente no nomás es estar, sino es estar consciente, dispuesta, dejando que nos afecte, pero también alerta por si hay que reaccionar. Y entender, en mi caso fue entender que hay tiempos, ¿no? Que todo siempre está en movimiento, y que hay tiempos en donde solo existe el dolor, y después habrá un tiempo en donde puede existir otra cosa, ¿no? Y esto lo aprendí cubriendo velorios. Alguna vez, me acuerdo que alguna vez llegué a Salamanca, Guanajuato, hace muchos años, a escribir sobre la muerte de casi toda una generación de niños de ahí, y llegué el día en el que era el velorio. Entonces el templo estaba lleno eran 9 féretros pequeños, y o sea, era como, no, era imposible entrar en ese espacio, como romper lo que estaba sucediendo ahí, ¿no? Entonces llegué y me senté como hasta atrás en el templo, y solo estuve, ni siquiera lo pensé, ¿no? Era como no hay manera de hacer nada, ahí yo no tenía ningún tipo de experiencia, simplemente fue como, puta, aquí no hay lugar más que para quedarme hasta atrás, y me quedé atrás, y pues era imposible no conmoverme y escuchar que lo único que había era el dolor y eran los gritos de lo inexplicable, ¿no? Que 9 vidas de niños, toda la generación de un pueblo se hubiera perdido. Y de pronto llega una señora y se sienta al lado de mí, y bueno, yo soy de Guanajuato, entonces nos parecemos mucho a las personas que estamos ahí. O sea, para ellas yo no era alguien de fuera, ¿no? Yo era una vecina, porque soy de ahí mismo, entonces nos parecemos mucho. Y me dice,
y me abraza, ¿no? Me pone como la mano así y me empieza a decir, sí, todo no tiene sentido, es muy doloroso, y me empieza a contar sin que yo preguntara nada sobre su nieta, que había muerto en este accidente. Y como que entendí que ahí solo estaba presente el dolor, ¿no? Y después no había espacio para preguntarles, como me pedían en el periódico, que reconstruyera la vida de los niños. No había espacio para eso. O sea, lo único que alcanzaba era como ver el féretro y ver qué juguetes y qué dulces les habían puesto sobre el féretro. Y entonces con eso hacerme una idea de qué se podía reconstruir sobre la vida de ese niño o de esa niña. Y tiempo después regresar y entonces ver que ya el espacio que fue ocupado solamente por el dolor ya tiene otro lugar, ¿no? Ya es de otra forma y ya se puede, ya pueden salir otras cosas, ¿no? Ya puede salir a lo mejor las preguntas sobre el por qué, ya puede salir también el gozo por el recuerdo de esas vidas, en fin, ¿no? Y puede ser que también después surja espacio para la exigencia de justicia, ¿no? Y también entender que estos órdenes no siempre van en el mismo orden, ¿no? O sea, estas cosas que se abren en un espacio violentado no siempre llevan el mismo orden. Y también lo aprendí cubriendo a personas víctimas de tortura que fueron detenidas por el Estado, por el ejército, torturados, y justo, ¿no? Como ellos, como entender que aquí el silencio tenía otra explicación, ¿no? Aquí el silencio que había el silencio venía del decir, me hicieron decir ante la cámara, bajo tortura, que yo era esta cosa, ¿no? Como no puedo volver a usar mi boca para volver a decir algo sobre mí, ¿no? Entonces el silencio venía desde otro lugar. Pero entonces es cómo le hacemos para, además de esperar y de ser pacientes, cómo le hacemos para, pues como para documentar, porque tenemos que documentar eso, ¿no? O al menos desde nuestros oficios, es algo que nos toca hacer. Y entonces ahí es, ok, ¿cómo vamos a construir, además de la espera y de la paciencia y de la presencia, cómo vamos a construir un espacio para que eso que no puede ser dicho aún pueda ser dicho, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que esa persona reconozca que hay una voz suya propia, ¿no? ¿Qué nos toca hacer a nosotras? Nos toca… no sé, escuchar a las familias alrededor, nos toca preguntar por otras cosas que no tienen nada que ver con el trauma, como para que la palabra empiece a salir, nos toca creerle antes de que pueda decir algo para que sepa que su palabra puede tener otro sentido, ¿no? Y lo pienso mucho como en medio de la violencia, una de las intenciones de la violencia justo es el silencio, ¿no? Generar el silencio. Entonces, ¿cómo le hacemos para que una voz vuelva a nacer? Y lo veo muy similar al proceso del parto, ¿no? O sea, es violento, el nacimiento de una voz es violento, como el nacimiento de una persona, de una vida, de un bebé, ¿no? Y el nacer necesita que alguien esté ahí como sosteniendo para que ese bebé no se caiga al piso o esas palabras no se caigan y se rompan y se vuelvan a convertir en otra cosa, ¿no? Y también pensar, y ya con esto cierro, que hay muchas historias que no van a poder ser dichas y que van a documentarse como nos alcance a documentarse en ese momento, pero confiar en que en el futuro van a poder ser escuchadas de otra manera, ¿no? Y en el futuro lejano. Pienso, por ejemplo, en todos los trabajos que se han hecho desde la poesía, desde la academia, desde la literatura, alrededor de las personas esclavizadas, y muy concreto pienso en el poema Song, que habla sobre este barco traficante de personas que salió de Inglaterra para traer personas esclavizadas a América, y para que los dueños del barco querían cobrar el seguro de vida. Entonces, para poder cobrar el seguro de vida de las personas que estaban ahí siendo esclavizadas, arrojaron a un número de personas al mar y las mataron literalmente para poder cobrar un seguro de vida, ¿no? Entonces se hizo un juicio y muchos, 200 años después, una poeta escribió un libro precioso que se llama Song, y ella lo que hace es recuperar el testimonio, o recuperar más bien, ni siquiera había testimonio en este caso, ¿no? Recuperar los archivos y tratar de imaginar y de construir qué
que pudo ser dicho, ¿no? Entonces el poema es un libro que ustedes lo abren, es ilegible, ¿no? Uno abre y lo que ve son letras dispersadas a lo largo de las páginas, porque lo que nos están intentando decir es, este es el mar y aquí están las personas ahogándose, que fueron asesinadas, ¿no? O pienso también en el ejercicio de Hartman que hace sobre trabajos especulativos, ¿no? De decir, ok, estas son las preguntas que hizo el Estado o la academia hace muchísimos años para documentar la vida de estas personas, y la vida de estas personas quedó documentada solamente por el nombre que le pusieron sus esclavistas y por el valor que iban a tener, ¿no? Entonces se recupera eso, se recuperan esos archivos, y Hartman lo que hace es trabajar con la especulación. Ella le llama especulación crítica, y cada quien que lo ha hecho le pone distintos nombres, pero básicamente es imaginar, ¿no? Es qué vidas deseamos e imaginamos para las personas cuyas vidas no pudieron ser ni siquiera testimoniadas. Entonces creo que hay veces en donde no nos queda nada más que documentar lo que se pueda y esperar a que en muchos años después alguien vendrá con las mismas preguntas, con los mismos deseos de justicia, y dirá, bueno, vamos a ver qué hay en el silencio de esta joven, ¿no? Por ejemplo. Gracias, Daniela. Me parece como, no sé si decir revelador, pero claro, ¿no? O sea, está esta cosa que también decías, Marisol, Gaby, o al menos Rosando, ¿no? Esto de la ilegibilidad y el silencio. Y también hay una cosa de un trabajo con el tiempo, ¿no? O sea, yo creo que en los oficios de todas, también de ti, hay algo de un trabajo con el tiempo para no sé si decir desenredar, ¿no? Y encontrarse con estas voces, encontrarse con estas preguntas, ¿no? Sobre la lengua. Y ahí también yo creo que todas ustedes se preguntaron, y también me imagino que es una pregunta que también pasa mucho por el público, que es la pregunta de quién tiene derecho a contar esas historias que parecen ajenas, ¿no? O en tal caso que no van a ser narradas en primera persona, ¿no? ¿Cómo contarlas y desde dónde, no? O sea, claro, porque por ejemplo creo que un poco donde aparece más, hay una imposición de contar desde fuera, es la academia y el periodismo, ¿no? Se enseña, eso, quienes pasamos al menos por esos lugares, se enseña a rajatabla, ¿no? Para cuidar la objetividad en el periodismo y en la academia tienes que tomar esa distancia, ¿no? Pero ¿cómo ir hacia ahí, no? ¿Cómo enfrentar a esta cosa del cómo yo puedo contar estas historias cercanas que quizá no son mías, cuando me estoy intentando reencontrar, ¿no? Y reconocerme mi lugar para poder saber cómo regreso a ver a esa historia, ¿no? ¿Desde dónde? ¿No? ¿Desde dónde vamos hacia allá? Y sobre todo, Marisol, también me pongo a pensar en lo que deja Daniela, ¿no? De esta cosa del trabajo con el tiempo y lo ilegible que puede ser acercarse, pero ¿cómo ves tú ahora, digamos, en términos muy generales y también, digamos, desde tu trabajo? Porque algo que, digamos, se le recrimina mucho a la academia es esto de decirse comprometida o crítica, y que al menos, bueno, en términos, quizá también, no sé si le estamos pidiendo mucho en tiempos de fascismo y desfinanciamiento, pero ¿cómo está ahí la academia, no? Si dice que igual como tiene sus programas de intervención social, y que al menos las cifras de feminicidio, de desapariciones forzadas, de tantas otras cosas, ¿no? Igual de violaciones a los derechos humanos a personas migrantes, siguen al alza, y la academia sigue produciendo bastante y bien. Entonces, ¿cómo contar esas historias, Marisol? ¿Cómo lo ves tú con tu experiencia? Digamos, no estás ahí, puedes decir lo que quieras. También ahí lo digo, y tiene sus repercusiones. Pero, bueno, es muy interesante escucharlas. Pensando en esto, esta pregunta me resuena bastante. ¿Quién puede contar? ¿Desde dónde? Creo que es justa y es muy necesaria la crítica a la academia, a ciertas academias que han en muchas ocasiones, pues claro,
extraído estas experiencias como para generar indicadores, para generar carreras académicas incluso sostenidas sobre dolores humanos. Creo también, estoy convencida y por eso estoy en un espacio como en el que estoy, y también el proyecto, mis compañeras hacen posible que yo esté en ese proyecto, es que hay otras academias posibles. No están libres de disputa, no están libres de difamación, no están libres de golpeteo político, precisamente porque se acusa de la cercanía que tenemos con las personas con las que trabajamos, ¿no? En nuestro caso, en el posgrado de feminismos, pues generalmente con mujeres, esa es siempre una crítica constante en la academia en general, que esta cercanía o este interés, no solo por analizar una problemática, sino por intervenirla, por buscar poner nuestras herramientas, las herramientas que adquirimos en una vida dedicada a la investigación, poner esas herramientas al servicio de esas personas con las que trabajamos, ¿no? De muy distintas formas, ¿no? Se acusa que esa forma es una forma precisamente, bueno, que es algo político, sí lo es, o sea, lo dicen como para denostar, pero por supuesto nosotras reivindicamos que es una aproximación política. Pensaría yo que es también una aproximación ética, es una decisión que se toma todos los días en la cotidianidad de nuestro trabajo, en la cotidianidad de nuestro trabajo también con otras compañeras, estudiantes, o sea, de lo que estamos transmitiendo también en las aulas, cambiar estas formas que a nosotras nos dijeron cómo era y cómo recuperar estas voces y estos testimonios. Creo que apenas en uno de los seminarios que compartíamos, llegábamos a la conclusión de que nos hacíamos estas preguntas, ¿no? En el caso de la violencia, ¿quiénes pueden decir? ¿Solo las víctimas pueden hablar? Si desde la academia hablamos de esas experiencias, o sea, ¿cuál tendría que ser el registro, la gramática para hacerlo, ¿no? Por supuesto es la cercanía y creíamos, bueno, yo les comentaba que para mí era muy importante como esta trampa que podemos hacer, porque hay voces que no son escuchadas en la academia, obviamente, pero desde estos espacios, desde nuestras investigaciones, cómo traer esas voces y desde nuestros propios textos darle espacio a esas voces para que sean leídas, conocidas, escuchadas por una audiencia que es súper egocéntrica y súper cerrada, que de otra forma no las conocería, ¿no? Y también hablábamos de esta aproximación ética que tiene que ver con no pretender o no usurpar, ¿no?, el lugar de las víctimas, no ponernos en sus zapatos en ese sentido o sea, como literal expresión, sino ponernos al lado de las víctimas, de las personas con las que trabajamos, hacer ese trabajo como de humildad, de acompañamiento, que un poco lo que decía Daniela Miquel, ¿no? O sea, como de tener esa presencia y ver en qué momento las habilidades que tenemos, el oficio que desarrollamos puede servir para empujar procesos de justicia, porque también es cierto que cuando todos esos testimonios pasan por un espacio como el académico, que tiene tantos filtros y tantos registros como para que sea validado, pues tiene otra resonancia, ¿no? Por supuesto es algo difícil, es algo que creo que es necesario. En el momento en el que, al menos en el espacio en el que estoy, crea que eso no es posible, pues va a ser un espacio que me expulse por sí mismo, ¿no? Porque si estoy en la academia es porque creo que ese espacio se puede poner al servicio de esas voces, ¿no? Sí, hay este tema de desde quién o quién tiene derecho, en el cine documental es sí, ese es como una de las sí, es un tema que está ahí presente, ¿no?, todo el tiempo. Y por supuesto, o sea, yo me lo he preguntado tantas veces y bueno, y
como que siempre pienso como, bueno, hay algo que sí que tenemos todos los seres humanos y es como, bueno, nuestra propia experiencia, ¿no? Como, entonces ahí creo que hay como en esa experiencia hay una sabiduría que nadie más, como dices, podríamos como ponernos en los zapatos de nadie, ¿no? Pero sí creo que justo compartimos ciertas preocupaciones, valores, emociones, ¿no? Y sí hay como, se dice en el documental que hay que hacer documentales con las personas y no sobre las personas, ¿no? Entonces, desde ahí, en ese tiene que ver con los encuentros, ¿no? Para mí, bueno, comparto mucho la idea de que hacer cine, y supongo que un poco cualquiera de los oficios que tenemos aquí, tiene que ver con el encuentro justo, ¿no? Que justo en ese encuentro, en el reconocimiento de mi espacio, tu espacio, pero sobre todo el espacio entre ese intersticio o eso que nos une, ¿no? Pero sin tratar de suplirlo, ¿no? Como decir, esto es sino reconociendo justo como estamos en este mismo territorio. En ese encuentro es donde para mí sucede el cine, ¿no? Y no solamente entre las personas con las que hago las películas, pero también con quienes las ven, ¿no? Porque al final hay un tercero que está, o una tercera, que no está presente en este momento, pero está presente de manera como ahí, ¿no? O sea, no hacemos las cosas solo para guardarlas y ¿no? Como que estamos siempre pensando en esa otra persona que nos va a ver, que nos va a escuchar y que no solamente que es esa, para mí es esa preocupación de qué estoy haciendo, qué estoy creando, porque otras personas no van a tener la posibilidad de conocer ese territorio o esas historias, si no es a través, sino por el privilegio que yo tengo de estar ahí también, ¿no? Entonces, creo que ahí en ese encuentro pues hay como muchas preguntas, ¿no? Y hablaba hace rato también de todo lo que no está presente en solo las historias entre las personas, pero también ese reconocimiento, para mí tiene que ver también con el reconocimiento de los pequeños, de lo pequeño, y que en el cine documental es tan complicado porque hablamos de imagen, ¿no? Y la imagen ya es la imagen puede ser algo que sea muy, más que tenga un poder, yo creo que es más bien como que la imagen tiene una potencia, ¿no? Y entonces yo puedo usarlo a favor, digamos, o siguiendo ciertas, a lo mejor, como ciertas, bajo ciertos criterios que me van a ayudar a comprobar algo, pero cómo usarlo de manera en la que, cómo usar la imagen y el sonido de manera que cuestione, más que como diga sobre una cuestión, sino que más bien lance más preguntas, cómo una imagen se pueda como deshilachar y ver cuáles son esas tramas que están escondidas además, y que no solamente, digamos, tiene que ver con quién está contando, sino el cómo, que para mí es un punto súper, porque no solamente es el derecho de contarlo porque es mi historia, sino también es el derecho de que esa tercera persona que lo va a ver sepa cómo esta historia está siendo hilada, ¿no? Porque incluso yo misma podría ser, siento pues justo en esa potencialidad, ocupar al cine como medio para promover mis ideas y ¿no? y lo que yo quiero decir. ¿Cómo hacerlo de una manera en la que se ponga en evidencia y en cuestión las formas, ¿no? Las formas, el cómo? Yo te quiero preguntar algo, Gaby, porque, bueno, digamos, ahora mismo estás trabajando en un documental que tiene que ver con una historia personal tuya y también con un tema que estamos hablando acá, ¿no? Que es la violencia. Yo me pongo a pensar, o sea, estaba preguntándome, ¿no? Con todo lo que nos dices, cuando estás editando
Ajá, o sea, esta pregunta también viene a cosas prácticas, ¿no? O sea, te has enfrentado a esos momentos también incómodos de decir, o sea, no, esto me incomoda mucho, lo quito, ¿no? Ajá, y porque hay imágenes incómodas, ¿no? En tus documentales y hay algo, y que por eso también es potente, ¿no? Y allí también está lo creativo, ¿no? De enfrentarnos y lo que tú acabas de decir, importan mucho esas imágenes o esos testimonios que nos hacen más preguntas, ¿no? O a veces se dice en la literatura, ¿no? O sea, eso que es a donde no conozco, ¿no? Que poner atención a eso ahí, ¿no? Pero yo te interrumpo porque sí quiero, o sea, cómo contar una historia cuando es la tuya e intentar también, ¿no? Que haya una ética, ¿no? Y también que la imagen que vemos, pese a que, digamos, pueda ser tuya, también soltarla, ¿no? Para que también permanezca esa potencia. Yo me pregunto, ¿no? Porque, bueno, también en la autoficción y a veces, o sea, por ejemplo aquí Daniela que hizo Fruto, ¿no? O sea, esto de la primera persona en la creación, sea autoficción, documental, investigación, está la autoetnografía también, o sea, implica, también hay una ética, ¿no? O sea, el yo no tiene que dar concesiones, ¿no? Entonces, ¿cómo está eso ahora? O esta pregunta, ¿cómo está ahora ahí, Gaby? Sí, sí, justo. Sí, es bien, o sea, es porque, claro, uno puede autocensurarse a favor de decir, bueno, esto no quiero, ¿no? Esto, pero creo que, bueno, hay algo que también sucede en el cine que no sucede quizás en los demás oficios, que el cine también es un proceso colectivo, ¿no? Entonces, afortunadamente, siempre hay otras personas que están editando también o lo que sea, bueno, pero digamos, ahí hay una como una posibilidad en la que la otra persona, por eso es importante que haya un editor o una editora aparte sí, aparte de quien dirige, porque entonces ahí te cuestiona y te enfrenta y te dice, a ver, estoy viviendo esto, ¿no? Una quiere ver lo que quisiera ver en la película, pero la editora finalmente está viendo lo que hay, ¿no? Y bueno, pero a veces no siempre hay el recurso para pagarle a una editora y entonces terminamos editando nuestras películas, como es en mi caso en este momento. La película que estoy terminando justo ha pasado por dos manos, dos editores, y terminé tomándolo yo porque sentí que era una película que tenía que ser tejida de manera personal, íntima, ¿no? Y ahí justo en esa intimidad de enfrentarme con el material y de escuchar lo que se dice y de empezar a conectar, es como una especie de pensamiento que estoy tratando de introducir las historias que sucedieron a lo largo de estos 6 años en los que hemos llevando haciendo la película, historias que pasaron por pérdidas familiares, violencia y la historia que queríamos contar, que es una historia que quedó trunca porque también hubo toda esta violencia que desde 2021 sucedió de manera cada vez más evidente y más presente en Chamic, en esta región fronteriza, ¿no? Entonces, como que al final, siendo lo más, ahora sí que como vulnerable, creo que la vulnerabilidad justo es lo que permite como conectar, hacer que las personas que están viendo la película, que yo misma, pueda dejar de autocensurarme, ¿no? O sea, más bien es cómo puedo ser más honesta, cómo puedo ser más, cómo esto me duele, pero igual y es necesario para la película y para mí también, porque creo que hacer una película, porque son temporadas larguísimas, también nos ayuda a sanar cosas, ¿no? O sea, sanar, a dar ese tiempo de lo que escuchamos,
sentir como que ahora sí ya puedo hablar de esto porque ya me vacié también yo, ¿no? Ya lloré, ya atravesé y ahora quiero compartirlo, ¿no? Entonces, sí, la autocensura puede estar presente, pero siempre queda en una, ¿no? Como qué tan honesta, qué tan también a través de esa evidencia o de esa exposición puedas conectar con otras personas, ¿no? Y bueno, por ahí más o menos para dar la voz a los demás. Muchas gracias. Bueno, y en esta pregunta, yo creo que en la literatura como que sale medio bien librada, parece. Pero tú qué nos dices, Miquel, o sea, justamente con esta historia, ¿no?, de tu novela que ganó el premio del PLIA, que nos contaba, no, es que su protagonista es un paramilitar, donde le das voz a un, el Netzahualcóyotl. ¿Cómo nos contaste ahora, ¿no?, un poco de la experiencia de la investigación y hacia dónde tú estabas viendo, ¿no? Pero también, ¿qué pasó ahí, ¿no? Después de eso, después de tu experiencia, de haber, digamos, como también descargado, ¿no? Como después de haberte enfrentado a ese silencio y de darle también otro giro, ¿no? O sea, porque de todos modos yo me imagino que algo de ese silencio abonó, ¿no?, ahí en la escritura, ¿no? No es estéril, vaya, ¿no? Pero, o sea, respecto a esta pregunta, ¿no? Como tú, ¿cómo te colocas, ¿no?, en esto de cómo yo cuento estas historias, ¿no? Y desde dónde, ¿no? O sea, digo, más allá de la escritura creativa, ¿no? Y que digamos, y que puede haber muchas licencias y otras que no. Sí, gracias. Yo quería hacer este libro y justo tiene que ver con posturas muy importantes, creo, porque mi planteamiento original era contar la historia de la masacre a partir de una voz colocada desde la víctima, justamente desde la víctima, que ella contara su experiencia, sus recuerdos y pues lo que nos quisiera contar, o al menos era mi planteamiento. Pero ante el silencio que me encontré, y era como un silencio muy, no sé si se puede entender, pero era un silencio muy pesado, como un muro que simplemente detenía cualquier pregunta más porque ya no se podía hacer nada más, ¿no? Pero mi propuesta entonces de colocar la voz de la víctima en la narrativa, entra este silencio como un muro para darme cuenta que el silencio que estaba ahí como un muro no era a decisión de la propia víctima, vaya, sino un silencio impuesto y con mucho peso también, que persiste en la víctima para no contar esa experiencia que posiblemente ella pudiera estar y siguiera viviendo, ¿no? O sea, ¿cómo es que ya no puede seguirlo contando o no seguirlo verbalizar o no poderlo verbalizar aún 20, 30 años después, ¿no? Es porque persiste ese peso de ese silencio impuesto. Y por eso entonces en mi propuesta literaria es, bueno, ahora ¿cómo cuento esta historia? ¿Qué puedo contar esta historia? Y en lo que técnicamente había yo planteado escribir un capítulo de esa novela, como 10 páginas de capítulo de esa novela, que era partir desde alguien que lleva un arma, desde alguien que camina en la noche, desde alguien que se dirige a ese lugar y ejecutar la masacre. Al final, ese capítulo de 10 páginas terminó siendo una novela de 100 páginas. Y ese fue el origen de La Noche, vaya. Entonces, el foco narrativo de comenzar con la víctima se fue hacia el victimario, ¿no? Que era justamente, ok, ¿quién es el responsable de este silencio? O por lo menos, ¿quién es el mediador de este silencio? ¿Y quién es el que sigue imponiendo el peso de este silencio? Porque, curiosamente, y justo lo pensaba yo cuando estaba haciendo la entrevista, y de veras, no me había caído el peso de esa situación, es que la víctima sigue viviendo en el territorio donde fue ejecutada la masacre,
además, los victimarios viven también allí, ¿no? Lo cual se vuelve más compleja la existencia teniendo como vecino a tu victimario, ¿no? Y que además cotidianamente lo puedes ver, lo puedes escuchar, lo puedes, o sea, de hecho tengo un segundo trabajo donde casi la novela transcurre entre sonidos, ruidos, fantasmales, que es lo que siempre me contaban, es que escucho ruidos, es que veo pasos en el techo, ¿no? Y yo no entendía un poquito a qué se refería con esos pasos en el techo que veía sobre las láminas, ¿no? Pero hasta que ya muy después, un poco después de esa escritura, entendía a qué se refería, que es el peso del dueño del silencio que camina sobre el techo cotidianamente, ¿no? Dije, wow, esto está cabrón, ¿no? Por supuesto, entonces, esto implica una postura política y ética, porque ¿a quién le estoy dando voz para hablar sobre esta historia? Claro, yo soy el autor de la novela, del libro, pero yo estoy privilegiando una voz, una mirada, un discurso, ¿no? Entonces, claro que esto se vuelve un conflicto personal porque al menos muchas de las veces que yo me preguntaba en el transcurso de la escritura es, ¿qué estoy favoreciendo con esta historia? Tenía yo muy claro de que no estoy al lado del poder, de que no estoy favoreciendo el discurso oficial del poder. Pero aún así, cuando habla el victimario, ¿sobre quién recae el peso de esa voz? ¿De qué lado está ese peso de la voz? ¿No? ¿Quién está teniendo la voz? Cuando a quien yo quería hablar no tiene voz, ¿no? Entonces, en ese sentido dije, pareciera que ante ese silencio, aquí hay una voz que puede contar lo que tenía en mente hacer, ¿no? Entonces, el autor, como el director, queda como en un papel entre medio de dónde estoy y quién soy ante estas voces, uno silenciada y otra hablando, ¿no? Y quizá finalmente eso, ¿no? Tener conciencia, porque al final dije, bueno, no estoy al lado del poder, pero tampoco estoy al lado de las víctimas, ¿no? Perdón, yo sé. Y es como justo eso al final, dije, bueno, muchas de las preguntas que surgieron en mí en ese proceso es, ¿quién soy? Como parte de ese acompañamiento, decías justo en el cine, es con, pero yo me preguntaba si estaba con ellos en el proceso de la escritura, porque pareciera que soy yo y ellos que están ahí y no pueden hablar, ¿no? Entonces, sí se vuelve un problema en ese proceso porque al final sabes que estás ante un discurso, sabes que estás, si es bien dicho, ante un privilegio con el discurso que estás emitiendo en un documento y que habrá lectores que también pueden tener su última palabra, pero que finalmente tú fuiste el dueño de ese, bueno, al menos en mi caso, dueño de esa palabra que pusiste allí, ¿no? Y la visión que colocaste allí, ¿no? Yo tengo una deuda conmigo mismo porque sigo con la mente de que quiero escribir sobre este personaje que no puede hablar, pero no como el ejercicio de cuento que hice en otro libro, que es sobre una persona muda, digamos biológicamente no puede hablar, sino la mudez es impuesta posteriormente al nacimiento, ¿no? ¿Cómo entonces literariamente, y es donde a veces me entra la moral y digo, no podrías estar haciendo eso, jugar con las voces o con los silencios, jugar con las historias, ¿no? Para darle una forma a esa historia que posiblemente no era como tú pensabas, pero que ahora tienes otras vetas disponibles para contar esas historias, ¿no? Lo único que pienso es, bueno, hoy estoy aquí, mañana quién sabe. Es que estaba buscando ahorita el nombre de otra novela. O sea, es bien interesante lo que planteas de no estoy del lado de las víctimas y tampoco estoy del lado del poder, ¿no? O sea, más bien no estoy del lado del poder como una decisión política, pero tampoco estoy del lado de las víctimas en esta decisión estética, por así decirlo, que fue limitada obviamente por la imposibilidad de que ella hablara, ¿no?
y estás en medio. Y me queda, o sea, como me encanta eso porque, o sea, creo que lo que estás diciendo es las muchas formas de las que se tienen, de las que se tienen que encontrar y encontramos para hablar de algo. Y que eso no siempre, o sea, no siempre hacerlo con o del lado de o acompañando a, es la única manera de hacerlo, ¿no? Y entonces yo lo diría así como muy millennial, tardía, y diría, hay que hackear. Entonces, como que siento que ahí la alternativa que te fue, o sea, la posibilidad resultó de una imposibilidad, ¿no? Y decidiste, ok, lo voy a hacer así. Y lo hizo, o sea, pensaba también en el libro de Jimena Santaolalla, de A veces despierto temblando, que también al plantear la postura de dos caiviles, en realidad nos está contando la brutalidad de lo que hicieron y de lo que vivieron ellos, ¿no? Y a lo mejor me conecto tanto con lo que dices, Miquel, porque fue también un intento que hicimos con la tropa del libro de ¿Por qué mata a un soldado?, ¿no? Con Pablo Ferri y con Mónica González, que era para entender un poco más estos procesos de violencia de Estado, vale la pena escuchar al victimario. Nosotros creímos que sí, ¿no? Mi amigo John Gibler, a quien quiero un montón, dijo que no, porque ellos ya hablaron cuando mataron, pero bueno, nosotros creíamos que sí. Y entonces viene la pregunta del cómo, que dice Gaby, ok, pero ¿cómo? ¿Cómo se va a hacer? Y era como esa tensión también de, híjole, pero me cae re bien el soldado, pero no tengo que olvidar que, pues sí, que hizo cosas brutales, ¿no? Pero entonces también, y es como que tiene que ver con la mesa, es cómo investigamos la violencia. Ok, pues entonces vámonos para atrás, ¿y qué hizo, no? ¿Y qué va a pasar para que este chavo estuviera aquí y no escuchando reggae afuera de la cárcel, ¿no? Con sus hijos, sino escuchando reggae en la cárcel sin sus hijos. Y creo que es bien interesante pensar que no hay una única postura o posicionamiento desde el cual podemos hablar de las cosas que nos importan, ¿no? Y que además justo ese no estar en ese lugar de un lado o del otro, creo yo, y últimamente lo creo cada vez más, que nos permite complejizar todo lo que hace posible o condiciona que estemos viviendo lo que estamos viviendo, ¿no? Porque si nos o sea, y a lo mejor no, o sea, no quiero, o sea, quiero decirlo con mucho cuidado, pero bueno, es complejo, pero no, o sea, como que me lo voy a dejar como una pregunta. ¿Qué nos permite contar la historia solo desde la perspectiva de quien ha vivido esa violencia, ¿no? No porque no hay que hacerlo, no porque sea insuficiente, ¿no? Pero ¿qué nos permite y qué deja fuera? ¿Y qué nos permite lo otro y qué deja fuera, ¿no? Y entonces, más que hablar de una verdad, como lo planteaban al inicio, como esa suma de experiencias, sobre todo cuando la violencia de los o sea, cuando también hay una historia detrás de esos paramilitares, como hay una historia detrás del Sendero Luminoso, como hay una historia detrás de los soldados que decidieron voluntariamente entrar. Y luego llego yo a otro problema que lo platicaba mucho con Raquel Gutiérrez, que dice, ok, pero si entonces todo se relativiza, ¿qué queda, no? Y queda entonces que también la vida es relativa y es como, no, en fin, y ahí es como, bueno, ya, y ahí es cuando ya dejo de hablar porque se vuelve muy complicado. No, a mí me parece, porque es una pregunta súper incómoda, ¿no? O sea, yo un tiempo estuve cubriendo feminicidio ya en Ecuador y me pregunto mucho y también me quedo con esto de quién tenía la voz y sobre quién era la historia, el paramilitar, ¿no? Y lo que tú dices, ¿no? Bueno, y acá en cambio los soldados, ¿no? De la tropa. Yo me pongo a preguntar, o sea, yo me pregunto, o sea, las veces que yo decía, a ver, lo mejor sería también acercarme a la familia del feminicida, ¿no? Pero no había manera, porque estaban amenazando a todo el mundo. Y era como, ¿cómo te acercas cuando, ¿no? Y entonces, o sea, a mí me parece súper rico, y también retomo lo de Marisol, ¿no? De que además también estamos hablando de narrar, crear, documentar en territorios como de creación en disputa, ¿no? O sea, por ejemplo, en la academia, en una disputa permanente o sea, igual, ¿no? También de quién investiga, cómo investigas, con quiénes, no sé si para quién, pero también si con quiénes quieren investigar, ¿no? Dale, Daniel. Como que no, siempre estas mesas son un poco, en general las mesas es como la última palabra, como que no hay una última palabra en esta mesa, pero sí quisiera como puntualizar.
Y habrá quien diga que no, así como mi amigo John Gibler, habrá quien diga no, güey, como pienso muy recientemente en Cristina Rivera Garza cuando le dan el premio Javier Villarrutia y el señor que le da el premio dice, pero aquí faltó explorar en esta novela al victimario, ¿no? Y entonces ella después escribe un texto y cada vez con más vehemencia en el último discurso que dio en la UNAM es como, no, güey, quien va a hablar es ella, ¿no? Entonces hay una tensión ahí, o sea, y creo que cada quien puede elegir desde dónde contarlo y por qué, o no elegir porque no nos queda de otra y contarlo desde ahí, pero entender las razones por las que le está haciendo y saber los escenarios múltiples de consecuencias que eso puede tener, ¿no? Y luego también cambiamos de opinión y a lo mejor en unos años diremos, híjole, no debía haberlo escrito desde el Caivil o no debía haberlo escrito desde la tropa, en fin, o sea, eso, como que no quede como esto es determinante, ¿no? Perdón, o descubrir mucho después que aquel que supuestamente no existe o tiene una vida fantasmal o que está en otro territorio es tu vecino. Sí, y yo a ver, que no entiendo mi letra, eso está súper mal, pero bueno, voy a ir sobre eso. Sí, voy a ir con una de las últimas preguntas porque yo me imagino que igual hay muchas más y comentarios también. Y creo que es una de las más, bueno, yo quiero pensar que es de las más productivas, todas son. ¿Cómo narrar todo esto que estamos hablando, ¿no? Con todas estas realidades que nos están habitando en este presente, ¿no? O sea, México, Latinoamérica, el mundo. Estamos, es innegable, pasando tiempos realmente desastrosos. No sé si decir catastróficos, porque también hay que cuestionar mucho ese discurso, porque nos limita a crear, ¿no? Y a procrear incluso. Pero, ¿cómo hacer todo esto frente a la persistencia de la vida? Porque igual, o sea, seguimos vivas y seguimos vivos y vamos a seguir escribiendo, documentando, registrando. ¿Cómo transformar todo esto, no? Desde los, o sea, nos hemos preguntado esto, ¿qué estamos haciendo, no? Con todas estas heridas, ¿no? Con estos territorios dolidos, con estas historias tan pesadas, ¿no? Y qué lugar darles en nuestros oficios, en sus oficios, frente a la persistencia de la vida, ¿no? Y no sé si pensar también en su transformación. Marisol, por favor. Muchas gracias. Pues pienso en algo que dice Pilar Calveiro, y es que el poder también captura, pues sí, las gramáticas, los discursos, ¿no? Entonces al poder le es conveniente que digamos, bueno, está todo muy mal, o sea, siempre ha estado mal, está muy mal, o sea, no podemos cambiar nada, ¿no? Y ella misma también siempre hace esa invitación de darle espacio a estas cosas, otras cosas que sí están sucediendo, en muchos lugares de manera así como muy quizás situada, pero que cuando las vemos en la red de cosas que están aconteciendo, de la red de posibilidades, nos damos cuenta que también hay muchas cosas que se están movilizando. Pienso, uno de los ejemplos es esta librería, ¿no? Que o sea, que con sus proyectos, con los temas que trae, o sea, está haciendo algo como de manera muy local y muy situada para poner ciertas conversaciones sobre la mesa. Pienso también desde mi espacio académico que la forma es como pensar que, o sea, como que las cosas tienen que cambiar, ¿no? O sea, no quitar ese dedo del renglón. Esto es complicado porque pues el acecho del poder siempre está sobre quien lo señala. En el caso concretamente del espacio académico en el que yo me desempeño, lo que nos ha ayudado, creo yo, como equipo, es mi percepción, no hablo a nombre de las compañeras, pero es mi percepción dentro del equipo, es precisamente acuerparnos, ¿no? O sea, saber que estos temas y estos problemas que hablamos y de la forma en la que hablamos de ellos y cómo los abordamos va a generar problemas, entonces estar acuerpadas. Aprovecho también el espacio para señalar que recientemente una represión en la universidad por
por señalar la violencia que se está viviendo en otro campus en Sesmeca. O sea, en Sesmeca se hizo se pusieron unas pancartas como para denunciar y acompañar la denuncia de otras compañeras de la universidad, de la Facultad de Biología que están viviendo cosas relacionadas con violencia dentro de la institución, revictimización, etcétera. Entonces, esas respuestas todo el tiempo no se podrían realizar en solitario, ¿no? Entonces, yo creo que la forma también de apostar por la vida, por estas dinámicas, estas prácticas, estos discursos de rescatar el mundo que queremos y que estamos construyendo desde muchos lugares, es juntarnos con otras, visibilizar lo que esas otras también están haciendo, para poner estos temas sobre la mesa, porque si no nos quedamos en estas potencias tristes que nos desactivan y que nos dicen, bueno, pues si todo está tan mal, ¿para qué voy a hacer algo, no? Entonces, más bien es cómo a pesar de todo eso, de todas esas violencias, de todos esos dolores personales, colectivos que cargamos y que estamos todo el tiempo transitando, rescatar esa alegría, esa potencia de la vida, ¿no? de luchar, ¿no? Que justo aquí en este territorio hace mucho sentido recordar las palabras de las mujeres zapatistas, ¿no? Acordamos luchar cada una de acuerdo a su tiempo, a su circunstancia, a su lugar, ¿no? Porque la lucha es por la vida, y la vida, bueno, en este caso es un posgrado feminista, pero no es solo la vida de las mujeres, la vida comunitaria, la vida de las infancias, la vida de hombres que se están cuestionando también ciertas dinámicas. Entonces, eso diría. Justo ahora que estoy en esta otra película, en este documental, terminándolo, y bueno, sí, bueno, un poquito, sí. No, de hecho iba a hacer un spoiler en este momento. No, es la película, bueno, el documental se llama Un murmullo recorre la tierra. Y fue bien, o sea, ese murmullo, que además el título nació antes de que naciera toda la película, o sea, en cómo se ha develado hasta ahora. Una vez platiqué con Daniela, hace unos, no sé, mucho, meses, y yo le decía, es que siento como que frente a la violencia, frente a eso que está pasando, que me está pasando, que me ha pasado, siento que debería yo de reaccionar, o sea, como que algo me dice, deberías de reaccionar y casi como denunciar, decir lo que no está bien, ¿no? Como nombrar las cosas. Y yo lo que he decidido hacer con esta película es más bien pausar y incluso como en esa pausa y en ese encuentro con ese territorio que está hecho de todas estas historias que han sucedido, empezar a ver otras maneras, otras formas, desde qué lugares no estamos viendo esta violencia. ¿Y qué es lo que nos cuenta? Bueno, en este caso hay un insecto que es también protagonista de la película, que es la chicharra. Y que la chicharra llegue a ella porque cuando uno está creando empiezas a agarrar hilos por todos lados y cuando te das cuenta que hay cosas que ya venían contándose desde antes sin saberlo, que habían nacido desde antes sin saberlo, pero que hay que poner atención para reconocer esos nuevos caminos que ya estaban. Y entonces era como, siento que quiero reaccionar, pero en esta espera surgió otra narrativa, que es la de los insectos, que es a través justo de la persistencia de la vida, como a través de ver en estas otras seres que habitan los territorios que están siendo violentados, mirar desde ahí y empezar a reencontrar otras maneras de contar eso, ¿no? No llegar y querer apagar el fuego reaccionando, sino mi respuesta fue pausar, esperar, y ahí en la espera empezaron a surgir, y en esa observación empezaron a surgir empezar a escuchar esos murmullos que estaban ahí ya presentes, pero que era necesario justo como dar esa pausa, porque si no, la película hubiera sido otra, ¿no? Y una de las formas que he encontrado
es reinventando, no solamente la forma, que eso es algo que a mí siempre me pregunto todo el tiempo, cómo, por qué lo estoy haciendo así, a quién le estoy dando voz o qué historias estoy poniendo y privilegiando, pero también encontrando mis propias maneras de nombrar lo que estoy haciendo. Y entonces por ahí inventarme términos que están en la película, tratar de no seguir una narrativa lineal, sino tratar como de tener estos ires y venires que ayudan, porque la realidad no es lineal, ¿no? Porque estamos todo el tiempo con memorias y con situaciones que parece que no sucedieran, que no son de este presente, pero que están aquí, ¿no? Y eso llevarlo al documental, y está haciendo algo que, pues que al menos a mí en mi duelo me sirve muchísimo, ¿no? Me hace sentido, pues, y creo que puede llegar a ser un sentido también para los territorios, justo que para las historias heridas, como no querer poner el foco de atención en el hecho, sino tratar de ver cómo todo lo que no es puede decir un montón de eso que sí está, ¿no? Sí, gracias Gaby y gracias Marisol, porque ahorita con lo que acabas de decir me recuerda que, o sea, claro, ¿no? Esto de también intentar transformar, de regresar a ver la persistencia de la vida pese a estar, ¿no? Como todo el tiempo con estas historias, también es darse tiempo, ¿no? También es, o sea, lo que tú dices, darle un lugar y tal vez como encontrar otros focos, otras miradas, ¿no? O sea, a través del duelo, ¿no? También. Y lo importante, ¿no? Que es eso. Y justo y también ahí pensaba en lo que decía Daniela, ¿no? O sea, no hay una última palabra, ¿no? Frente a estas preguntas, ¿no? De cómo vamos a transformar, ¿no? De tal manera, o sea, porque a mí me parece súper valioso, ¿no? Porque claro, nos ponemos como con estas historias tan fuertes y claro, ¿no? Y a veces también hacer que la vida persista es acompañar una denuncia, ¿no? De una compañera y estar al lado, ¿no? Y ayudar a extender el cartel, ¿no? Y también es, o sea, dolerse y darle un tiempo a ese duelo, ¿no? Y en ese tiempo permitirse otras preguntas, otras memorias o lo que venga, ¿no? Y ahora, Miquel, pues claro, ¿no? ¿Cómo hacer, cómo crear también con estas historias, con estos territorios dolidos? Me pongo a pensar en lo que tú nos decías del inicio, ¿no? O sea, un territorio dolido también es un libro, también es una lengua, es un idioma, frente a también la persistencia, ¿no? De la violencia, de las imposiciones, ¿no? ¿Cómo seguir ahí? ¿Cómo, digo, claro, además de la terquedad de cada persona y de que la literatura es así, ¿no? Como no hay literatura sin provocación, sin resistencia, pero en tu experiencia, Miquel, ¿cómo estar ahí? ¿No? ¿Cómo estar frente a la persistencia de la vida, frente a estos silencios que nos contabas como tan duros y volver allá, ¿no? La verdad es que no tengo una respuesta exactamente. Lo único que pienso yo ahora es que lo bueno es que existe la literatura y que podemos seguir leyendo. Es lo que yo más aprovecho ahora y quizá lo que más quisiera hacer, leer, porque escribir a veces es muy complejo y es una decisión muy compleja porque a veces nos meten tantos problemas que a veces no lo pensamos, pero ese es el proceso, ¿no? Incluso masoquista, ¿no? Porque queremos seguir ahí y lo mismo pasa con la otra parte, cuando leemos un libro y decimos, pues, me cae mal este personaje, pero quiero seguir leyendo, ¿no? Pero en el proceso de escritura también pasa lo mismo, o sea, no quisiera contar esto, pero quiero terminarlo, ¿no? Quiero seguirlo escribiendo, entonces son como estas decisiones, ¿no? Yo digo que gracias a la literatura, porque en realidad también la literatura nos puede ofrecer respuestas, nos puede ofrecer puentes también para caminar, pero sobre todo yo creo que más bien la literatura nos ofrece también posibilidades de sobrevivir. Y yo creo que es lo que más, en mi caso, agradezco, ¿no? Y lo que pueda seguir haciendo lo haré si
logre terminarlos, de escribir los proyectos que tengo suspendidos, pues lo haré, y si no, pues es que ya no, ¿no? También eso, ¿no? O sea, ya para qué preocuparme más sobre lo que tal vez ya no se puede hacer, ¿no? Y más bien es hacer lo que sí se puede hacer. No sé, eso podría ser. Yo me pongo a pensar, Miquel, como lo bello que, o sea, yo te escucho ahora lo que dices, ¿no? De la escritura y sobre todo de la lectura. Y claro, ¿no? O sea, creo que por eso también muchas personas vamos a las librerías, ¿no? Porque es como estoy ahora, que a veces estamos abrumadas o nada, o una cosa así como casi como abulia de la vida, que a veces es hasta medio un estado privilegiado y no estar en el abruma y la desesperación o en la precariedad. Pero claro, y vamos a los libros para eso, ¿no? También. O sea, para volver a, no sé si pensar, ¿no? Pero decimos, bueno, ya, o sea, tengo que leer esto y yo ya quiero que sea de noche, ya quiero estar en mi cama para abrir ese libro y no sé si decir descansar, pero lo que tú dices, ¿no? Estas formas de sobrevivir que también están en la lectura, ¿no? Me parece muy bello y que lo quería rescatar, ¿no? Porque pues también es una manera de hacer que la vida persista, ¿no? Daniela, por favor. Yo creo que mejor ya dejamos que el público pregunte algo, y bueno, así rápido es, pues nada, a veces uno sigue nomás por inercia y está bien. Yo llevo varios meses en inercia y nomás me queda tenerme paciencia en esa inercia y después pensar que algo vendrá con calma para acabar las cosas que uno quiere hacer. Y en el sentido de la pregunta así como más amplio, pues yo creo que a veces lo que queda es terquedad y esta cosa de impulso vital, ¿no? A veces inexplicable, no te queda de otra más que seguir viviendo, básicamente. Gracias. No sé si les paso. Sí, entonces, bueno, quienes quieran preguntar, comentar, decir algo, no sé. ¿Quién se anima? ¿Quién rompe el hielo atrás? Bueno, primero felicitar a Francesca por estos 10 años, que sean muchísimos más. Me encantó escucharlos. Me gustó mucho lo que tú dijiste respecto al silencio. Me parece muy interesante y yo te preguntaría, ¿cuál ha sido uno de los más grandes regalos que te ha dado justo este silencio, el que comentabas? Ay, la paz. Pensé en el silencio de hoy en mi mañana sin mis hijas. La verdad, no en nada. Me regaló un momento conmigo misma. Pero en el sentido de la chamba, pues como el descubrir que hay que poner atención, básicamente, ¿no? Cuando parece que no sucede nada, pues no te queda de otra más que estar expectante, y eso, si tenemos paciencia, te revela que algo está sucediendo ahí. Yo creo que eso fue lo más importante que me ha dado. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, muchas cosas, pero me voy a anclar nomás de una. Pues algo dijo Gabriel en un momento que también involucraba a las terceras personas, ¿no? Quienes recibimos, pensando ahora en que también, o sea, precisamente surgen como 1000 lecturas aquí dentro de todo lo que dijeron. Seguramente cada uno de nosotras, nosotres, pues puso atención en algo distinto. Entonces, ¿cómo lidian ustedes con eso de que hay parte de lo que, o sea, ustedes ponen mucha intención y mucho drama y mucho dilema en vuestras decisiones, ¿no? Y es importante que lo hagan, pero ¿cómo lidian con el hecho de que van a estar sujetos a muchas lecturas y que no todo va a estar bajo vuestro control? Doy un ejemplo. Estando allá, yo soy originaria de Portugal, estando allá estaba un documental enfocado en hijos y hijas de militares que estuvieron en la guerra colonial y que fueron hijos y hijas no legítimos, ¿no? Entonces el documental se centraba en esos personajes, en el dilema de esas personas,
de después querer buscar a un padre que no le reconoció, porque fue un militar que acabó la guerra o acabó su servicio y se fue. O sea, en medio de todas esas narrativas de los hijos y las hijas, entrevistaron a una de las madres que había estado con uno de esos militares cuando era una niña de 13, 14 años. Lo único que retuve de ese documental fue el testimonio de esa mujer, ¿no? Porque ella hablaba. En un momento ella dijo, no, es porque pues ahí quedábamos con el hombre, pues hasta que saciara su hambre. Yo dije, híjoles, me está hablando de una violación sexual. Yo estoy segura de que no era la intención, y cuando yo lo dije estaba con mi madre, con su compañero, yo dije, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo no dieron importancia a esto, no? ¿Por qué la voz de esta mujer quedó ahí como perdida en medio? Porque no hubo la intención precisamente de darle ese primer plano, ¿no? Pero, o sea, todo eso que hay en las entrelíneas y que alguien en algún momento lo va a agarrar, ¿no? Y yo lo agarré así, el compañero de mi mamá lo agarró de otro lado, él dijo, ¿pero cómo? O sea, si se va a un cuarto con un hombre, pues ya sabe a qué va, ¿no? O sea, como si fuera una libre, como hay todo un rango de experiencias, de lecturas, que, o sea, que posiblemente la lectura, imagino, no, la lectura que pueden tener del libro de Miquel, pues personas que están desde otros lugares, ¿cómo van a leer, no? La lectura de los mismos textos periodísticos de Daniela, o sea, cómo lidian con esa exposición que puede ser tan cruda y tan diversa a muchas lecturas sobre vuestro trabajo, ¿no? Precisamente pensando en que hay un territorio en disputa para no solo poner voces, pero sino también tratar, que creo que es mucho de vuestra intención, de abrir diálogos. Pero que tanto sienten que se van logrando construir estas posibilidades para dialogar desde heridas que son distintas, ¿no? Que puede ser la herida del militar, la herida del que fue encarcelado, que fue el victimario, la herida de las hormigas, la herida de muchas cosas, ¿no? De la tierra que absorbió la sangre, etcétera. ¿Quieres empezar, Marisol? Pienso en dos. Una es soltar, así, dale ahí. Soltar. Una es soltar, pero bueno, no siempre podemos soltar. La otra es, algo que aprendí en el periodismo es, uno nunca sabe para quién trabaja, ¿no? Cuando nosotros hicimos La Tropa, lo hicimos en el periodo de Felipe Calderón y Peña Nieto, pero sale justo cuando llega López Obrador. Entonces toda nuestra investigación venía de 2 sexenios atrás y se usó por el PAN y por el PRI para decir, ya ven, no hay que usar la Ley de Seguridad Nacional. Entonces a Ferri y a mí nos daba mucha muina de decir, no mames, o sea, ¿cómo es que Javier Lozano está retuiteando La Tropa, ¿no? Así era como nos daba repelús, y era como, pues, sí, uno nunca sabe para quién trabaja. O haces una nota denunciando la presencia de grupos militares en Tamaulipas, y entonces, la presencia de criminales, narcos en Tamaulipas, y entonces ese discurso favorece la presencia militar en Tamaulipas, ¿no? O sea, no así de directo, pero como que con el periodismo, como es tan inmediato, sí te puedes dar cuenta el efecto o el uso que alguien hizo de tu chamba, incluso en contra de de tu convicción, ¿no? Así como eso, nadie sabe para quién trabaja. Entonces, una es soltarlo y la otra es decir, bueno, voy a advertir, y en otro sentido es cómo voy a cuidar que la gente, y eso me lo enseñó Liliana haciendo el documental de Desaparecidos, me decía, yo hice esta película con mucho amor, pero me da miedo que cuando la película se exponga, la gente que la vea, que no me conoce, diga, ay, esta señora, claro, no fue a buscar a su marido y prefirió dejarlo y quedarse a criar a su hijo, ¿no? Y entonces es cómo adviertes los posibles escenarios y cómo sostienes, construyes, acomodas, editas, tejes para cuidar y prevenir de esas lecturas que no sé, que no te gustan, que te dan miedo, que te arriesgan, que exponen a alguien. Y luego haces todo con mucho cuidado, adviertes los riesgos, ok, riesgo 1, 2, 3, 4, 5, ok, así prevengo el riesgo 1, 2, 3, 4, 5, y crees que todo está bien, y al final siempre brinca la liebre por otro lado, entonces terminas diciendo ya, basta, porque si no es agotador sentir que
tienes que controlar todo y pues no se puede, ¿no? Y también confiar que a la persona le conectó eso por alguna razón. Y el otro día entrevistando a una de las chicas que hice de Fruto, yo le dije, oye Ale, ¿y qué piensas de que yo haya? Me dijo, no, pues, o sea, está chida la historia que escribiste de mí, pero en realidad eso para mí no es lo más importante de mi historia, ¿no? Si tú ahorita me preguntaras qué quiero contar de mi historia, no elegiría eso que para ti fue importante. Pero no pasa nada, está bien porque o sea, para ti fue importante por alguna razón, ¿no? Y ahí en la mirada tuya sobre mi propia historia, que no es tan importante, pues yo también veo algo de mí que no había visto, no sé. Yo pienso en dos elementos también, ¿no? Justo el primer elemento es no pensar en lo que vaya a pasar, ¿no? Porque donde yo lo libere, justamente, es porque ya no me interesa lo que vayan a decir, porque el primer trabajo fue un proceso mío. Lo que yo necesitaba contar, lo que yo necesitaba decir, lo que yo necesitaba resolver, pero ya cuando yo termino y digo, ya hasta aquí terminó, o sea, esto es un trabajo muy personal, muy propio, y ya venga lo que venga, yo ya lo dejé allí, ¿no? Y lo otro ya es la parte del lector, y quizá un poco del lector crítico, que a veces siempre hay, y también como darle esa oportunidad de que vea lo que él o ella puede encontrar en la obra, porque es justamente eso, yo no puedo estar controlando los significados, los mensajes que vaya a llegar al otro o al lector mediante esa lectura, entendiendo de que cada lector lo va a leer desde su contexto, desde su experiencia, desde sus búsquedas, y puede encontrar incluso cosas muy interesantes que como autor uno no lo había pensado, ¿no? Y eso es muy interesante si lo llegáramos a escuchar, o el simple hecho de que hay lectores que simplemente buscan elementos para decir, es un mal libro, no está bien terminado, pudo haberlo organizado de otra manera, ¿no? No, sí, o sea, también de eso podemos encontrar, ¿no? Pero uno igual, en mi caso digo, bueno, pues ya puedes hacerlo tú si quieres ver otro, ¿no? O lo más común es que he encontrado mucha gente que, bueno, es que esa gente es su forma de leer, ¿no? Es que siempre dice, es que no debió de terminar ahí, debió de encontrar otro final, ¿no? Pero luego escucho que siempre dice así de todos los libros. Entonces digo, bueno, es que tú no debiste de nacer así. Por eso entonces digo, bueno, ya, yo creo que más bien la parte importante de esto es que si hay alguna editorial que apueste por ese libro, es eso lo más valiente que puede pasarle a un libro, ¿sí? Ya el lector es otra parte que compone el proceso de escritura, pero en realidad el intermediario más fuerte es la editorial, si alguien apueste a publicar ese libro y llevarlo a los lectores. Entonces es ahí donde yo digo, ese es mi mayor reto, de poder encontrar una buena editorial y que la distribuya, la difunda y que llegue a los lectores que posiblemente yo no he pensado que puedan tener el libro. Entonces, yo doy por satisfecho por eso, ¿no? Ya lo que venga, adelante. Y como dije hace rato, yo estoy aquí para escucharlos y mañana, quién sabe. Gracias. ¿Quieren resolver? Quizá nada más igual una cosita de que al final también trabajamos con historias y personas, más bien trabajamos con personas que siguen viviendo y que van a ser más allá de ese cachito de vida que elegimos, ¿no? Entonces, también eso ayuda a soltar y decir, ok, bueno, no estoy, ¿no? Pero pueden ser cosas más, quizás más intensas, como que pueda afectarles en algo, y ahí sí, ¿no? Pero si es una cuestión también de perspectivas o de, ¿por qué no se fue por acá? Pues sí, es una cosa que ya uno no puede estar pendiente de todo. En mi caso, pienso que la palabra que mejor lo definiría sería la negociación constante que como investigadora feminista hago en mi trabajo, porque en la academia hay unos parámetros como muy específicos, muy cuadrados, muy rígidos para que incluso tu trabajo pueda circular en ciertos espacios, ¿no? Pero al mismo tiempo, de mi parte, trato de que siempre haya un cifrado político, ¿no? Que sé que va a llegar a alguien a quien yo le estoy hablando, o sea, está como mis interlocutores como más obvios o interlocutoras, que son las teóricas feministas,
pero también está ese cifrado político que le está hablando a otras que piensan como yo, que son muchas, que están en muchos lugares. Entonces, un poco eso, y también dos cosas que creo que al menos en el que yo trato de practicar constantemente, que son la fuerza y la flexibilidad, ¿no? La fuerza de recibir críticas, porque pues como lo decía creo que Daniela, nuestra palabra no es la última, ¿no? O sea, diría Rancière, nuestra palabra es una de tantas palabras que hay sobre cosas que están aconteciendo en el mundo. Entonces la fuerza para decir, bueno, lo que yo estoy diciendo es importante, o sea, es una palabra situada, es importante en el sentido de que es una palabra situada que está dando una perspectiva del mundo, pero es tan importante como lo que dicen otras colegas, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Y la flexibilidad también de reconocer que a veces no nos equivocamos y que pues hay que reconocerlo, y en el trabajo académico hay que remontar, hay que replantear esas equivocaciones, pues un poco en aras, en mi caso, como de que sea un trabajo más genuino en el sentido del trasfondo ético, lo que a mí me ha movilizado a estudiar las violencias, ¿no? Eso. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario? También Allá. ahí al fondo en la sala de atrás. Sí, sí, sí. ¿Dónde? Ah, no, sí, Rosa Luz. Pues buenas tardes, yo quiero primero felicitar a La Cosecha por permitirnos estar aquí juntos, por cumplir 10 años y por este bonito espacio que nos abre a todos una comunidad de diálogo. Y después también quisiera pues como reflexionar sobre todo lo que nos han dicho sobre estos territorios ocupados por el dolor, y también pensando en que el dolor es una condición, es una experiencia, pero no es una propiedad de nadie, más bien es una experiencia de la que hay que hablar, de la que hay que despojarse, de la que nos tenemos que colectivizar, o sea, de la que tenemos que hacernos parte, pero no como una propiedad. Y en ese sentido yo creo que agradezco que existan todas estas distintas voces para hablar de ello, que nos permita ir más allá del dolor, como lo mencionaba Daniela, ¿no? ¿Qué hay después? ¿No? ¿Qué es el después? ¿No? Y creo que hablar desde las distintas perspectivas, desde el arte, desde el cine, desde el periodismo, desde la academia, nos permite una plataforma para hablar, para sanar, para ir más allá, para pensar, y yo creo que eso es fundamental, y yo agradezco a personas como todos ustedes que son un vehículo para poder expandir esas experiencias y poder colectivizarlas, poder hablarlas, poder reflexionarlas. Eso me parece muy importante y me parece que es como una vía para sanar más allá de todos estos dilemas que ustedes también nos han platicado, de cómo se dice, desde dónde, los silencios que también son gritos enormes, ¿no? Entonces, pues también yo quería agradecer a todos ustedes por su trabajo y por ser el vehículo de algo muy difícil, y que no es sencillo ser vehículo de estas experiencias. Y bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Y no sé, pero creo que ya cerramos. ¿Así hay una pregunta más? ¿Un comentario? Bueno, no pregunta, comentario. Pues me saltó mucho lo que decías, Daniela, sobre quién puede hablar, ¿no? O quién no puede hablar. Y pensé en este académico de la UNAM, Enrique Díaz Álvarez, que tiene un libro que recomiendo, se llama La palabra que aparece, que en suma habla del testimonio. Y pues bueno, o sea, en términos generales, él dice que pues también tienen que testimoniar pues ciertas victimarias, ¿no? Porque también pues hay una cadena de mando ahí, y quizá entrarle a ese otro lado daría cuenta de esta cuestión sistémica en la que estamos, ¿no? Y poder dilucidar, como diría Sayak Valencia, esos sujetos endriagos
que pues son ejecutores al final, parte de un sistema y que va más allá de un simple hecho violento y puede sonar muy aberrante, ¿no? Todo esto porque a mí leer ese libro me resonó mucho pensar en Ciudad Juárez, estos 20 años, perdón, este año se cumple 20 años de la mal llamada guerra contra el narcotráfico, y no olvidar que estamos en el continuum de esa guerra, ¿no? No ha terminado, porque las cuestiones de gobiernos sexenales, esos son rollos, eso es un show, eso es parte de esa democracia totalitaria, pero pues que la realidad depende de este gran sistema, y actualmente estamos en ese continuum que en su momento fue muy directo con, por ejemplo, mandar miles de militares y de diversas fuerzas policíacas del país a Ciudad Juárez a que devastaran los barrios en donde estaba supuestamente lleno de victimarios, ¿no? O sea, a mí me resalta a muchos compañeros míos que eran dealers así de barrio, y pues ahora unos no están, otros están en la cárcel, otros están desaparecidos. Entonces digo, ¿y esas voces? Entonces nada más como comentar eso. Y ese libro está muy bueno, o sea, está muy interesante. Entonces, no, pero para quien guste. No, pues qué chido. Gracias, qué bonita moderación, Gaby. La verdad me encantaron tus preguntas. Ay. No, nos dijiste, Fra, que había alguien más, quizá, no. Bueno, yo creo que ha sido como un encuentro muy bonito, también muy especial, porque creo que con todas las voces, ¿no?, de acá, también la atención del público, y el tema ¿no? O sea, creo que es muy urgente todo, no sé si todo el tiempo estamos hablando de esto, quizá nos falta más, también ha habido tiempos de silencios, ¿no? Y es muy bonito que en los 10 años de la cosecha, en su aniversario, pues también terminemos así, ¿no? Como con estos horizontes de encontrarnos, de decirnos también, ¿no? Como estas palabras muy lindas de la lectora que decía, el dolor es una experiencia y una condición, ¿no? Pero también hay un más allá. Y creo que también esto del encontrarse y conversar es parte o es un momento de ese más allá, ¿no? Del dolor y de intentar seguir buscando las palabras y las experiencias para habitar este presente, ¿no? Y nada, felicitaciones y muchas gracias, chicas. Y muchas gracias a todas y todos ustedes y todes. Bueno, agradecer por su asistencia a todos a este conversatorio. Retomo un poco el nombre del documental de Gaby, que me gustó mucho. Al final son formas de atravesar el territorio y pues gracias a todos, gracias Marisol, gracias Gaby, gracias Miquel, Daniela, Gaby, por participar. Y les tenemos un pequeño regalito, que es un obsequio de nuestro cartel, la gráfica de aniversario. Ahí va para cada uno de ustedes.